Bueno, Zaini, vamos a comenzar con la entrevista. Entonces, ¿cuántas veces comes al día? 4. 4 veces. ¿Qué energía tienes cuando comes, según los dibujos que observas? Nada. Ay, ¿quién es el responsable de servirte la comida? Mi papá, ¿Y la mamá, los hermanitos? ¿Solamente el papá o la mamá también? mi papá, Todos tienen que hacerse eso que ya no aprendí. Deseas que se conecte por WhatsApp, por internet y ya. mi mamá, Sí. mi tía y mi abuela. Bien. Bueno, cuando vas al colegio, ¿cuántas veces comes? 2. Listo. ¿Qué comidas les dan a los niños mientras están dentro del colegio? O sea, las 11 que tienes. Entonces está el desayuno, almuerzo, la cena o las 11 o refrigerio. Refrigerio. Aquí. ¿Se desconcentra con facilidad cuando no come? Nunca, algunas veces, siempre. Cuando no comes. Nunca. ¿Cuántas veces tus padres los llevan al médico? 1, 2 veces, 3 veces. Más o menos así que te acuerdes. Una. ¿No? ¿Los llevan a comer a algún comedor comunitario? Sí, ¿Qué es no. comedor? Un comedor comunitario es, digamos, como... Buena pregunta. Es donde van las personas que no tienen dinero para comer, que el gobierno los da. Pero, ¿no es cierto? Pues en tu caso no. ¿Has sentido algunos de los siguientes síntomas cuando no comes? Te da debilidad, tristeza, falta de energía, dolor de cabeza, cuando no comes. Nada. De los siguientes alimentos, O a ¿sabes? veces me da dolor de cabeza. Dolor de cabeza, No. digamos. De los siguientes alimentos, ¿sabes cuáles debes comer? Carnes, frutas, golosinas, verduras, bebidas artificiales. ¿Cuáles debes comer? Que son importantes. Que te digas Frutas. las frutas. ¿Alguna más o solo te quedas con eso? Verduras. Las verduras. Bien. Así terminamos y está. ¿Compartes la comida con algún compañerito? Sí, porque me gusta compartir, no porque no me piden, o sí porque algunos compañeritos no traen. Porque algunos compañeritos no traen. Y la última, ¿qué te gusta hacer? Jugar, armar cosas, colorear, bailar o cantar o qué otra cosa. Pues diga, uy, a mí me encanta hacer esto. Me gusta jugar, ¿Quieres escoger otra o solamente esa? bailar y cantar. ¿Puedo hacer otra? Sí, claro, si quieres otra. No sea otro de... Bueno, ese es uno por persona, ¿listo? Por niño. Entonces, muchísimas gracias, Aini, por colaborarme. Mi nombre es Lina Tatiana Rodríguez, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto. Estamos con Arlet Samantha Rodríguez, que nos va a diligenciar la entrevista. ¿Cuántas veces comes al día? 3. ¿Qué energía tienes después de comer? Bastante. ¿Quién es el responsable de servirte la comida según las Padre. imágenes? El padre, bien. ¿En el colegio cuántas veces comes? 2. ¿Qué comidas les dan a los niños mientras permanecen dentro del colegio? Entonces está el desayuno, el almuerzo, la cena o las 11. 11.
¿Se desconcentra con facilidad cuando no comes? Nunca, Nunca. algunas veces siempre. Nunca. ¿Cuántas veces sus padres lo llevan al médico? ¿Una, dos, tres veces o no la llevan? No. ¿Los llevan a algún comedor comunitario? Sí, no, algunas veces, nunca. No. ¿Ha sentido alguno de los siguientes síntomas cuando no come? Debilidad, tristeza, falta de energía, dolor de estómago. Dolor de estómago. De los siguientes alimentos, ¿sabes cuáles debes comer? Carnes, frutas, golosinas, verduras o bebidas artificiales. ¿Verduras? ¿Quieres elegir alguna otra o te quedas solo con las frutas? ¿Compartes la comida con algún compañero? Sí, porque me gusta compartir, no porque nadie me pide, sí, porque algunos compañeros no traen. ¿Qué te gusta hacer? ¿Jugar, armar cosas, colorear o bailar o cantar? Colorear. ¿Quieres elegir alguna otra o solo te quedas con esa? Me encanta. Bailar y cantar. Listo, bueno, Samantha, muchísimas gracias por tu participación. De nada. Buenas tardes, mi nombre es Lina Tatiana Rodríguez, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto de Dios, de quinto semestre. Nos encontramos con Angelicet Rodríguez, quien nos va a diligenciar la entrevista semiestructurada. ¿Sabe usted qué es desnutrición infantil? Sí, sí, señora. ¿Qué conoce? Tengo entendido que es por la falta de alimentación y los nutrientes necesarios. ¿Qué estrategias conoce que se tengan dentro de los hogares infantiles para combatir la desnutrición infantil? Pues sé que manejan un plan de nutrición y donde están dándole lo que es desayuno, almuerzo, media nueves. Esta pregunta es de selección múltiple. Dice, ¿qué piensa que los menores deben consumir suplementos alimentarios si presenta desnutrición infantil? A. Si debería consultar primero al médico antes de suministrar algún suplemento. B. Si se deben consumir algún suplemento. O C. No es necesario. Ah, ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la primera infancia? las habilidades, como las destrezas, el cerebro. ¿Conoce usted de algún tipo de desnutrición infantil? Justifique su respuesta. Si conozco algún caso, Tipo. tipo, conozco un caso y es de que se inflama como el estómago. Esa es una. A veces también puede ser dolor de cabeza. Se pueden presentar como dolor en la boca del estómago, costillitas hundidas. Y bueno, he visto varios casos de desnutrición. ¿Cree que la desnutrición infantil no permite que se desarrollen las habilidades cognitivas del menor? Influye, sí, señora. Esta pregunta también es de selección múltiple. Dice, ¿en el barrio cuentan con agua potable para la preparación de alimentos dentro de los hogares infantiles? A. Si contamos con el agua potable. B. No contamos con ese servicio. O C. A veces contamos con el servicio. Ah, ¿Cómo evitaría usted que algún menor padezca de desnutrición infantil? ¿Cómo evitaría usted que algún menor padezca de desnutrición infantil? la manera en que podría evitarlo sería ayudando a esas personas que lo necesitan, de pronto dando un mercado. Esa sería como una estrategia que yo haría
aquellas personas que lo necesitan, que de pronto no están recibiendo la alimentación correspondiente. A veces hay casos, se han visto, que a veces no es porque los padres no quieran, sino porque no hay los recursos. ¿Qué enfermedades se pueden dar a raíz de la desnutrición infantil? Enfermedades que pueden dar daño corporal. ¿Qué causa la desnutrición infantil en el proceso de desarrollo social del infante? ¿Qué puede causar? Sí, señora. De pronto el desarrollo de sus destrezas, la parte cognitiva puede influir. Es apropiado que las familias cercanas de los menores tengan una guía que instruyan una buena alimentación desde su casa. Justifique su respuesta. Sí, señora, porque, bueno, ahorita que soy madre, me he dado cuenta que a veces no nos preparan en cuanto a la parte nutricional de nuestros hijos. Entonces, ahorita que de pronto soy mamá, me he dado la tarea de investigar qué es lo que yo debo darle como nutrición a mi hija. Y he visto que a veces uno no se alimenta de la manera que es, sino uno come cualquier cosa y uno cree que ya está lleno y ya. Y esa no es la solución. La solución no es llenarse, sino alimentarse. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en el infante? A. La inteligencia. B. La destreza. C. La motricidad. D. Las relaciones interpersonales. El diálogo. F. Otras. La verdad, para mí todas son importantes en cuanto a la parte de las habilidades que debe tener o fortalecerse en la infancia. Pero pues creo que primordial, digamos, en la primera etapa de la infancia, debería ser la motricidad. ¿Conoce políticas dirigidas a la buena alimentación de los habitantes? No, ahorita no recuerdo. La desnutrición infantil afecta en las consecuencias de los menores a la hora de realizar sus compromisos académicos. Perdón, concentración. Sí, influye. Justifique su respuesta. Bueno, esta desnutrición infantil puede afectar en el niño o en estos menores porque hay como un déficit de atención. La persona de pronto no va a poner atención porque de pronto al no ingerir o al no tomar un desayuno, a veces los niños lo que hacen es distraerse, de pronto están pensando en que van a ir a comer. ¿Le parece importante que los menores desde sus hogares y en los colegios tengan un buen plan de nutrición? ¿Cómo, perdón? ¿Le parece importante que los menores desde sus hogares y en el colegio tengan un buen plan de nutrición? Justifique su respuesta. Sí deberían tenerlo en cuenta, ya que inclusive dándoles también a conocer a los niños qué es lo que deben comer, como la proteína, los carbohidratos, las frutas, los vegetales, y al niño tener en cuenta todo eso, también poder inclusive enseñarle a sus padres. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Los hogares infantiles tienen algún propósito en el desarrollo social de los niños? A. Sí, porque se implementan estrategias para su desarrollo cognitivo y social dentro de su educación inicial. B. No, porque el funcionamiento de estos es cuidar al menor mientras los padres trabajan. Bueno, en esta pregunta la respuesta es la B, pero en sí debería también aplicarse la respuesta A. ¿Por qué? Porque realmente un hogar infantil, aparte que están cuidando a los menores, también deberían tener como la capacidad de desarrollar esa parte, de fortalecer esa parte cognitiva y social del niño. Sí, porque a veces los padres de familia como que dicen, bueno, como es un hogar infantil, entonces como que no, digámoslo así, el Ministerio de Educación no les ha dado el aval para que desarrollen esa habilidades en cuanto a los niños. Pero que sería chévere que lo hicieran, sí, pero pues la respuesta es la B. Indique alguna solución o una estrategia para mejorar la condición de los menores con respecto a las
consecuencias que dejó la desnutrición? Yo creo que todo inicia de casa. Entonces lo que yo haría como, em, digamos, si trabajando en un hogar de estos, haría un taller de padres, donde se capacite a los padres de familia y concientizarles lo que es una desnutrición y cómo nos podemos dar cuenta y qué puede causar en el niño, en el menor. Entonces eso es lo que yo haría, un taller de padres. ¿Por qué cree que la desnutrición afecta en las relaciones interpersonales de los menores? Porque creo que afecta. Mm, de pronto el relacionarse, em, no va a haber con pronto un acercamiento. em, el niño de pronto va a tener una conducta donde no va a poder desarrollar o no se va a poder de pronto entablar de pronto una conversación. La siguiente pregunta también es de selección múltiple. Entonces, ¿considera que existe alguna solución o alternativa para disminuir los casos de desnutrición infantil dentro del territorio? A, sí existe. B, no existe. C, no se habla de eso. Yo creo que casi no se habla de eso. Em, existe, sí, por supuesto, pero no se le ha dado la importancia que debería tener. Cuando el menor padece desnutrición, ¿no se adapta con facilidad a su entorno? Pues yo creería que no, que le es más difícil el poder inclusive solucionar un problema con un compañerito. Su conducta es más dispersa, no se expresa de pronto con facilidad. De pronto hace que el niño de pronto no, no tenga como esa capacidad de pronto relacionarse de la misma manera, como que está un poquito bajo de nota, desanimado. ¿Cuál estrategia implementaría para que el niño desarrolle todo su potencial? ¿Qué estrategia yo haría? Em, haría de pronto, a los niños les gusta jugar y lo que yo haría de pronto mediante un juego didáctico, implementaría, usaría esa herramienta como para enseñarles a los niños eh, en la parte motivacional, haría yo eso. ¿Qué diferencia hay entre las habilidades y competencias que se desarrollan en la etapa de la primera infancia? Bueno, la diferencia que hay entre habilidades y competencias, bueno, creo que las habilidades, mi opinión personal, son todas aquellas como conductas que tiene el niño, comportamientos o actitudes frente a algo. Y esas son las habilidades. Y la parte de competencia son como los logros que ellos van a adquirir mediante esas habilidades. Esta pregunta es de selección múltiple. Para usted, ¿cuáles son las habilidades sociales que se deben desarrollar en la infancia? A. La facilidad de relacionarse con los demás. B. Las conductas que tienen los menores. C. El desarrollo del cerebro y las destrezas de su aprendizaje. D. Todas las anteriores. Todas las anteriores de. ¿Qué rango de edad considera usted que el menor empieza a aprender o adquirir hábitos? Em, bueno, ellos empiezan a tomar hábitos desde el año, más o menos. Empiezan ellos ya como a ser conscientes de lo que están haciendo, porque imitan mucho, tienden a imitar mucho todo lo que uno haga. ¿Qué alimento considera que es esencial en la edad de 0 a 5 años? Lo esencial, la leche materna, desde que nacen hasta los 2 años. Y ya ahí de para adelante, pues ya lo que son carbohidratos, inclusive a partir de los 6 meses ya los niños empiezan a- a- a recibir ese complementario, ya es un complementario. Si ya la leche materna ya no es exclusiva, sino ya parte ser complementario. ¿En qué etapas de la vida del menor cree que se puede padecer de desnutrición infantil? Yo creo que desde el vientre.
Si la madre no está tomando los nutrientes que le da el doctor o la parte, el ginecólogo, perdón. El ginecólogo es quien le da a uno los suplementos para, mm, para el desarrollo de su bebé, como el hierro, el ácido fólico, todo aquello. Eso es lo que va a ayudar a que la persona, bueno, el niño, desde que está en el vientre, se forme de la manera adecuada. Es- Esta pregunta es de selección múltiple. En su opinión, ¿qué son las habilidades sociales? A. Es el conjunto de conductas y aptitudes de un individuo donde desarrollan habilidades como relaciones interpersonales, solución de problemas y habilidades motrices. B. Son las destrezas que implementa el menor a la hora de tomar decisiones, la forma de aprender y la motricidad. O C. Son las formas de adaptarse en el entorno que lo rodea. La A. Se presentan programas que contengan estrategias de mejora para generar un cambio social acerca de esta problemática. Sí, pues lamentablemente hay fundaciones que están ayudando como son los comedores comunitarios, de pronto vienen o, o ha sido creado por un grupo de personas que han querido ayudar. Algunas veces son trabajadores sociales, como a veces también hay iglesias que aportan a eso, que no han sido reconocidos, tal vez de pronto por los recursos, pero es más por darse a conocer para que otras, de pronto hay empresas, hay muchos recursos, inclusive el gobierno, para que apoyen a esas personas que han querido ayudar a otros. ¿Qué tipo de alimentación usted considera que se les debe dar a los menores dentro de los hogares infantiles? Bueno, ante todo lo que es proteínas, lácteos, verduras, todo lo que son carbohidratos, cereales, es importante, frutas. Esta pregunta es de selección múltiple. ¿Cuál- ¿Cuáles de las siguientes instituciones le realizan seguimiento a los hogares infantiles? A. El ICBF. B. Secretaría de Salud. C. Salubridad. D. Infancia y Adolescencia. Bueno, en primer lugar, en primera instancia, la respuesta sería la B, ¿sí? La Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Pero también el ICBF también está, digámoslo así, en la capacidad y en la obligación también de mirar los hogares infantiles que han sido, digámoslo así, que están bajo la cobertura de ellos, el estar pendiente de esos hogares. ¿Qué propósito tienen los hogares infantiles en el desarrollo social de los niños? El propósito de los hogares infantiles es más del cuidado. O sea, el propósito, o sea, el objetivo que ellos tienen ahorita, porque igual según el Ministerio de Educación, ¿ya? Según el Ministerio de Educación Nacional, ellos son los que, digámoslo así, no les han dado un aval para que manden de pronto docentes o personas ya estudiadas que formen a estos niños. Entonces el objetivo de ellos, o lo primordial, es se encargan en cuanto al cuidado del niño, del menor, donde les están dando sus alimentos, más por el cuidado, pero no tanto en la parte de formación como tal. Esta pregunta también es de selección múltiple. Desde el ICBF les envían ayudas alimentarias para la preparación de las comidas que les brindan. A, sí, B, no, C, algunas veces, D, nunca. La verdad no tengo conocimiento si el ICBF lo hace. Sé que el gobierno lo entrega, ya hace parte de pronto el ICBF que lo ejecuta, pero pues tengo entendido que en los hogares sí se está recibiendo ese complemento, bueno, la alimentación complementaria, valga la redundancia, lo están haciendo, pero entonces no sé si de pronto todos los hogares comunitarios lo estén recibiendo. Un menor que sufre de desnutrición tiene la misma capacidad de aprendizaje al que no la sufre. Justifique su respuesta.
Bueno, un menor que sufre desnutrición tiene, que si tiene la misma capacidad de aprendizaje, no, creo que no. Es más, se le va a hacer más difícil el poder recibir una enseñanza cuando su mente está en otro lado, pensando en que no come en ese día, ¿sí? Sino más uno de grande, a veces uno no come bien, uno se siente a veces con dolor de cabeza, se siente uno como distraído. Imagínese un menor, debe ser algo que no debería estar pasando dentro de nuestro país. ¿Cree que es importante que el gobierno brinde ayudas a los hogares infantiles? Sí, yo creo que no solamente porque a veces los niños solamente reciben eso de lunes a viernes y el sábado y el domingo a veces no lo están recibiendo. Sí, ahorita hay unos convenios que el gobierno ha entregado es como Familias en Acción, pero a veces no es lo suficiente. 30.000, 20.000, 50.000, sea el recurso que entregue Familias en Acción, no alcanza al mes lo que el niño debería recibir. Esta pregunta es de selección múltiple. Para su criterio, ¿de qué se trata el derecho de la alimentación? A. Es el derecho de poder comer las 3 comidas diarias y tener un entorno limpio y con los servicios públicos. B. Es un derecho que todos los niños tienen que tener garantizado por, por medio de una alimentación suficiente, accesible, permanente y con condiciones saludables. C. Es el derecho a que les brinden refrigerios y medias nuevas para complementar su dieta alimentaria. La B. Desde su punto de vista, ¿cree usted que el entorno influye para que los niños puedan desarrollar todas sus habilidades sociales? Sí, sí influye. Eh, Hay veces ahí de pronto si no se hace una motricidad adecuada, como es la motricidad gruesa, va a ser muy difícil para que el niño fortalezca el resto de su desarrollo integral. ¿Está de acuerdo con la fundación con los fundamentos, que establece el BCBF en los hogares de acompañamiento de la primera infancia? Mm, bueno, sí, creo que es importante. ¿Qué conductas son afectadas a raíz de la desnutrición infantil? ¿Qué conductas que son afectadas? O sea, que da como causa de la desnutrición, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, las causas que pueden llevar a acontecer en un niño, eh, de pronto las funciones digestivas ya no van a ser normales, la parte cognitiva de su desarrollo va a empezar el desempeño académico a bajar. En cuanto la parte física, va a haber agotamiento, cansancio, se va a sentir débil. Y bueno, también la parte psicológica en cuanto a la parte de cómo se relaciona, perdón, ya sea intra o interpersonal con los demás niños que se encuentran alrededor suyo. ¿Es importante que desde el vientre se tenga una buena nutrición? Sí, es importante, porque ahí es donde ellos van a recibir todos los nutrientes. Y si de pronto la madre no toma lo que es el calcio, el hierro, el ácido fólico para su formación, pues a veces lo que hace el niño, perdón, el feto, es tomarse todos los nutrientes de la madre. Y a veces si la madre no se alimenta lo suficiente, pues vamos a ver las consecuencias cuando el niño nazca. Ah, al tener desnutrición infantil un menor, ¿le afecta en su entorno en su crecimiento físico? Justifique su respuesta. Si llega a alterar en el peso, en la talla del menor, donde no se va a ver de pronto acorde a su edad o a su talla, el peso se va a notar. O sea, no es algo que sí se debería tener en cuenta y tomar medidas. Y ahí de una vez, pues, ya que usted me hace esta entrevista a mí, quiero hacer un llamado también a todas aquellas personas que de pronto son también trabajadores sociales, que tienen contactos con el gobierno. Deberíamos de pronto ponernos la mano como en el corazón y decir, vamos a ir a esos lugares que necesitan ayudas y qué bonita la labor que ustedes están haciendo en este parte.
Bueno, Angie, muchísimas gracias por su participación. Mi nombre es Lina Rodríguez, estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios de Trabajo Social de quinto semestre. Y vamos a realizar la entrevista semiestructurada al señor Hernando Callejas, quien nos va a responder las siguientes preguntas. ¿Sabe qué es desnutrición infantil? Bueno, pues para mí la desnutrición infantil es la carencia de alimento que tienen los niños de temprana edad. Segunda pregunta. ¿Qué estrategia conoce que se tenga dentro de los hogares infantiles para combatir la desnutrición infantil? Pues algunas de las estrategias que tiene, por ejemplo, el gobierno son implementar esos refrigerios que le dan a los niños, la bienestarina y todas esas cosas que el gobierno da para que los niños puedan tener una alimentación mucho mejor. ¿Piensa que los menores deben consumir suplementos alimentarios si presentan desnutrición infantil? Esa pregunta es de selección múltiple, entonces le voy a decir las opciones. Ok. Se debe consultar primero al médico antes de suministrar algún suplemento. Si deben consumir algún suplemento o no es necesario. Sí, sí deben consumir algún suplemento. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la infancia? Las habilidades de los niños, Sí, señor. las habilidades que se deben fortalecer. Bueno, pues que los niños puedan aprender principios, valores y que los niños se sientan importantes en medio de su hogar, de su familia. ¿Conoce usted de algún tipo de nutrición infantil? Justifica tu respuesta. Sí, conozco la desnutrición que muchos niños, por causa de que sus padres son de bajos recursos, envían a sus colegios muchas veces sin alimento y ellos pues están desnutridos porque no les dan el alimento suficiente. ¿Cree que la desnutrición infantil no permite que se desarrollen las habilidades cognitivas del menor? Sí, es cierto porque un niño que no puede alimentarse bien no tiene la misma capacidad de concentración que tienen los demás niños que sí tienen su alimentación. Esta pregunta también es de selección múltiple, entonces dice, ¿en el barrio cuenta con agua potable para preparación de los alimentos dentro del hogar infantil? A. ¿Sí contamos con el agua potable? Ay, sí. B. No contamos con ese servicio. O C. A veces contamos con ese servicio. Ah, sí contamos con ese servicio. ¿Cómo evidenciaría usted que algún menor padezca de desnutrición infantil? Bueno, son muchos factores. En primer lugar, lo que él manifieste, lo que el menor manifieste, diga pues a sus encargados. O también a través de su cuerpo. Uno se da cuenta cuando un niño está desnutrido, cuando le hace falta alimentación. eh, y pues creo que esas son las formas, viéndole físicamente y también escuchándole lo que él diga. ¿Qué enfermedades se pueden dar a raíz de la desnutrición infantil? ¿Qué enfermedades se pueden dar? Realmente no sabría decirte qué enfermedades. ¿Qué causa la desnutrición infantil en el proceso de desarrollo social del infante? Considero que causa inseguridad, baja autoestima en los menores porque pues ellos se van a sentir menos, que no tienen, que no pueden hacer, lograr las cosas. Considero que temor, bueno, muchas cosas. ¿Es apropiado que los familiares
cercanos de los menores tengan una guía que instruya una buena alimentación desde su casa? Claro que sí, sí es algo muy bueno porque muchas veces la gente come, pero o considera que está alimentando a los niños, pero realmente no lo está haciendo. Porque, por ejemplo, las loncheras las llenan con papas, con paquetes y pues hasta donde tengo entendido eso no es una buena lonchera. Entonces, cuando uno tiene una guía como papá para poder dar un buen alimento a sus hijos, pues es mucho mejor. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la infancia? A, la inteligencia. B, la destreza. C, la motricidad. D, las relaciones interpersonales. E, el diálogo. F, otra. Eh, A, La inteligencia. la inteligencia. La verdad yo marcaría todos, pero pues la inteligencia. ¿Conoce políticas dirigidas a una buena alimentación de los habitantes? La verdad no. La desnutrición infantil afecta en la concentración de los menores a la hora de realizar sus compromisos académicos. Justifique su respuesta. Sí, porque vuelvo y lo repito, el niño cuando no está bien alimentado no tiene la misma capacidad para desarrollar sus trabajos. ¿Le parece importante que los menores desde sus hogares y en el colegio tengan un buen plan nutricional? Justifique su respuesta. Sí, porque muchas veces desafortunadamente el papá o la mamá no tiene la suficiente economía para poder ayudar a sus hijos y darles buenas onces o enviarles bien alimentados al colegio o al lugar donde los reciben. Y al tener pues un plan donde les den alimento allí, como por ejemplo lo hacen hoy en día los colegios que les dan almuerzo, les dan refrigerio, pues eso va a evitar que la gente o que los niños tengan problemas de desnutrición. Así que me parece que son muy buenos. Esta pregunta también es de selección múltiple, entonces. ¿Los hogares infantiles tienen algún propósito en el desarrollo social de los niños? Entonces, A, sí, porque se implementan estrategias para su desarrollo cognitivo y social dentro de su educación inicial. Y B, no, porque el funcionamiento de estos es cuidar a los menores mientras los padres trabajan. Bueno, yo ahí sí tengo que dar mi opinión, pero yo diría que el propósito es la A, pero la razón por la que muchos padres la envían es la B. Entonces, vuelvo y repito, mi respuesta es la A, pero sé que muchos padres envían a sus hijos a esos lugares es para que los cuiden y se los tengan, para poder ellos desarrollar sus trabajos. Indique alguna solución o una estrategia para mejorar la condición de los menores con respecto a las consecuencias que ha dejado la desnutrición. Em, Considero que una de las mejores estrategias es educando a los padres, formando a los padres en la administración financiera del hogar, porque la razón por la que los niños muchas veces no tienen los suficientes alimentos es porque los padres prefieren invertir el dinero en otras cosas, no le dan la importancia necesaria a la alimentación de sus hijos. Entonces yo creo que con una buena formación, una buena educación a los padres de la importancia que es alimentarlos de la mejor manera, pues eso va a ayudar para que el papá sea mucho más consciente y no se gaste el dinero que es para la alimentación de sus hijos en cosas que no son, porque muchas personas le dan más prioridad a otras cosas que a la alimentación. Y pues considero que la alimentación no se puede comprometer. ¿Por qué cree que la desnutrición afecta en las relaciones interpersonales de los menores? Bueno, ¿por qué afecta? Considero que afecta porque un menor que, que no se alimenta bien, que no tiene la misma capacidad que otros niños, vuelvo y repito, se va a sentir menor que los demás,
y no va a tener las fuerzas y no va a tener las capacidades que tienen los demás niños. ¿Considera que el menor padece desnutrición infantil cuando pierde energía? No necesariamente. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Considera que existe alguna solución o alternativa para disminuir los casos de desnutrición infantil dentro del territorio? A, sí existe. B, no existe. C, no se habla de eso. Ah, sí existe. Cuando el menor padece desnutrición, ¿no se adapta con facilidad a su entorno? En algunos casos, porque en otros considero que los menores, a pesar de sus dificultades, salen adelante. Pero sí, en algunos casos sí afecta mucho su entorno. ¿Cuáles, ¿Cuáles estrategias implementaría para que el niño desarrolle todo su potencial? ¿Estrategias de alimentación o cuáles estrategias? Sí, de alimentación o para sus habilidades sociales. Bueno, pues yo considero que la manera que utilizaría sería pues conseguir un buen empleo para poder suplirles y educar a los niños, compartir tiempo con ellos, darles a ellos todo lo que necesitan. ¿Qué diferencia hay entre las habilidades sociales y competencias que se desarrollan en la etapa de primera infancia? No, no sé qué habilidades hay. Esta pregunta también es de selección múltiple. Entonces, para usted, ¿cuáles son las habilidades sociales que se deben desarrollar en la infancia? A, la facilidad de relacionarse con los demás. B, la conducta que tienen los menores. C, el desarrollo de su cerebro y las destrezas de su aprendizaje. D, todas las anteriores. D. ¿Qué rango de edad considera usted que el menor empieza a aprender o a adquirir hábitos? Desde los 2, 3 años. ¿Qué alimentación considera que es esencial en la edad de 0 a 5 años? Desde los 0, bueno, la leche materna y por supuesto todos aquellos complementos vitamínicos que recomiendan los pediatras. ¿En qué etapas de la vida del menor cree que se puede padecer de desnutrición infantil? Uy, en cualquiera de las edades. Esta pregunta también es de selección múltiple. En su opinión, ¿qué son las habilidades sociales? A. Es un conjunto de conductas y aptitudes de un individuo donde se desarrollan habilidades como relaciones interpersonales, solución de problemas y las habilidades motrices. B. Son las destrezas que implementa el menor a la hora de tomar decisiones o la forma de aprendizaje y la motricidad. O C. Son las formas de adaptarse al entorno que lo rodea. Para mí es la A. Se presentan programas que contengan estrategias de mejora para generar un cambio social acerca de la problemática. Pues sí, sí se han elaborado estrategias para mejorar lo de la desnutrición, pero pues considero que no se ha hecho lo suficiente. ¿Qué tipo de alimentación usted considera que se les debe dar a los menores dentro de los hogares infantiles? Frutas, vegetales, proteínas, alimentos que nutran el cuerpo y los sistemas del niño. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Cuál de las siguientes instituciones le realizan seguimiento a los hogares infantiles? A, el ICBF. B, la Secretaría de Salud. C, Salubridad. D, Infancia y Adolescencia. Ah, ¿Qué propósito tienen los hogares infantiles en el desarrollo social de los niños? pues anteriormente mencionábamos que el propósito de los hogares infantiles era ayudar al menor a tener un desarrollo mucho mejor.
Entonces, pues yo creo que ese es el propósito de los hogares infantiles, aportar al crecimiento, al desarrollo cognitivo, social, y en todos los aspectos de los menores. Pero también creo que muchos papás los envían allí solamente porque necesitan tiempo. Y pues a veces en algunos de esos lugares no están las personas capacitadas, sino que simplemente son personas que cuidan y ya. Pero pues no debiese ser así. Todos los hogares infantiles deberían tener un lugar, personas capacitadas que aporten al crecimiento de los niños. Pero pues considero que sí aportan, que eso es lo que tiene que hacer el hogar, aportarle al crecimiento. Esta pregunta también es de selección múltiple, entonces. Desde el ICBF les envían ayudas alimentarias para la preparación de las comidas que brindan. Me- A, sí, B, no, C, algunas veces, D, nunca. se- Un menor que sufre de desnutrición tiene la misma capacidad de aprendizaje al que no la sufre, justifica su respuesta. no, no la tiene porque hasta donde tengo entendido, el cuerpo de todos los seres humanos necesita los nutrientes suficientes para poder que el cerebro trabaje de la mejor manera. Y pues cuando un niño no come bien, se ve entorpecido su capacidad intelectual, su capacidad cognitiva. Y eso es una realidad. ¿Cree que es importante que el gobierno brinde ayudas a los hogares infantiles? Sí, es muy importante porque de esa manera pues los hogares infantiles van a poder ofrecer una mejor educación, una mejor alimentación y no solamente que los ayuden, sino que los vigilen también. Esta pregunta también es de selección múltiple. Para su criterio, ¿de qué se trata el derecho a alimentación? A. Es el derecho de poder comer las 3 comidas diarias y tener un entorno limpio y con servicios públicos. B. Es un derecho que todos los niños tienen que ser garantizados por medio de su alimentación suficiente, accesible, permanente y con condiciones saludables. C. Es el derecho a que les brinden refrigerios y medias nuevas para complementar su dieta alimentaria. B. Desde su punto de vista, ¿cree usted que el entorno influye para que los niños puedan desarrollar todas sus habilidades sociales? Sí, sí señora, sí, sí influye. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento que establece el ICBF en los hogares de acompañamiento de primera infancia? Realmente no, no tanto porque pues a veces desafortunadamente he escuchado de que esas personas que hacen el seguimiento de los de los hogares de primera infancia, pues no hacen su labor como la tienen que hacer, de la manera correcta, con las suficientes capacidades, no están pendientes de lo que tienen que estar pendientes. Y considero que si esas personas hicieran bien su trabajo, pues habrían muchos hogares de esos en mejores condiciones y los niños pues recibirían mejores cosas. ¿Qué conductas son afectadas a raíz de la desnutrición? Las conductas sociales como la capacidad de relacionarse con otras personas, como, bueno, son muchas cosas realmente. ¿Es importante que desde el vientre se tenga una buena nutrición? Por supuesto que sí, porque el feto o la formación del niño depende de lo que su mamá coma. Al tener desnutrición infantil, un menor le afecta en su crecimiento físico, justifique su respuesta. Le afecta porque una persona que no come, pues no va a poder alcanzar su crecimiento de una manera normal. Y lo vemos a través de, por ejemplo, esos niños de algunos lugares de la India donde no tienen alimentación y no crecen o no pueden desarrollar ciertas capacidades. Listo, Hernando, muchísimas gracias por colaborarnos en la entrevista. Gracias a ustedes.
Muy buenas tardes, me presento, soy Viviana Cañón, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios y el día de hoy tengo el honor de realizarle una entrevista acerca de la desnutrición infantil. Eh, la intención era realizarla con mis dos compañeras, que se llama Julie Carreño y Lina Rodríguez, pero por cuestiones de salud no pudieron asistir, entonces les realizaré por parte mía la entrevista. Para empezar, te preguntaré cómo te llamas. Mi nombre es Lady García, madre comunitaria. Eh, ¿Qué oficio haces en los hogares infantiles? Bueno, mi cargo como madre comunitaria es ser pedagoga, guiar y conducir a los niños de mi jardín, que son 14 niños. Yo a ellos les brindo protección. Bueno, Lady, ¿me puedes decir qué sabes de la desnutrición infantil? Bueno, la desnutrición infantil es por falta de alimentación, falta de proteína y calorías que le hace falta al menor. Oh, qué interesante. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias conoce que se tenga dentro de los hogares infantiles para combatir la desnutrición infantil? Bueno, nosotros hacemos una planeación cada mes. En esta planeación viene incluida para hacer con los padres y en el jardín comunitario talleres, charlas, se hacen carteleras, se hacen juegos, canciones relacionados con eso, con el tema. Y se maneja muy bien la minuta que manda el ISF. La siguiente pregunta es, ¿usted cree que los menores deben consumir suplementos alimenticios si presenta desnutrición infantil? No, los menores no deben consumir eso porque no es necesario. Los niños deben consumir alimentación verdadera, proteínas, calorías, etc. No es necesario suplementarlas. La cuarta pregunta, ¿cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la infancia? Los pilares, que son explorar del medio, juego, literatura y arte. La siguiente pregunta es, ¿conoce usted de algún tipo de nutrición infantil? No, por el momento no me ha llegado nadie, ningún niño con desnutrición al jardín. La sexta pregunta es, ¿crees que la desnutrición infantil no permite que se desarrolle las habilidades cognitivas del menor? No, La séptima se trata, ¿en el barrio cuenta con agua potable para la preparación de los alimentos dentro del hogar infantil? sí señora, sí se cuenta con agua potable. La octava pregunta se trata de, ¿cómo evitaría usted que algún menor padezca de desnutrición infantil? Siguiendo la minuta que manda ISF a nuestros hogares comunitarios y dándole apoyo a los niños para que no dejen alimentación en sus platos ni a la hora de comer. La novena pregunta es, ¿qué enfermedades se puede dar a raíz de la desnutrición infantil que creas? Crecimiento lento, retraso del desarrollo o talla baja, fatiga, mareos, trastornos hidroléticos. ¿Es apropiado que los familiares cercanos de los menores tengan una guía que instruya una buena alimentación desde su casa? Sí, sería muy buena idea porque a veces los padres no tenemos un buen hábito de alimentación. A veces solamente hacemos lo básico y lo básico son solo harinas. Sería muy bueno tener una cartilla, una planilla, una minuta donde diga qué cantidad podemos brindarles a los niños que sean mejor para la salud de ellos y para su bienestar. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la infancia? Dimensiones del desarrollo infantil, que son cognitiva, corporal, dimensión socioafectiva, comunicativa, ética, espiritual y estética. Lady, ¿conoces políticas dirigidas a la buena alimentación de los habitantes? Sí, de la ley de cero a siempre. Y la última pregunta para cerrar la entrevista.
¿Crees que la desnutrición infantil afecta la concentración de los menores a la hora de realizar sus compromisos académicos? Sí, sí afecta mucho porque el niño no va a estar concentrado, no va a estar poniendo atención a lo que estemos realizando en el jardín, ya sean diferentes teorías, diferentes prácticas, actividades que estemos realizando con los menores, él no va a estar muy bien concentrado. Y para terminar, te agradezco por la participación de la entrevista y espero que te haya gustado la entrevista que realizamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Sofía Aguillón, la cual nos va a ayudar a resolver una encuesta. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegra. Entonces, Sofía, ¿cuántas veces comes al día? 5. 5 veces, listo. ¿Qué energía tienes después de comer? Poca. Poca energía, listo. ¿Quién es el responsable de servirte tu comida? Mi mamá. Tu mamá, muy bien. Entonces, ¿en el jardín cuántas veces comes? 1. Una vez, listo. ¿Qué comidas te dan mientras permaneces dentro del hogar infantil? 11. Las 11. Listo. ¿Te desconcentras con facilidad cuando comes? Algunas veces. Listo. ¿Cuántas veces tus padres te llevan al médico? 2. 2 veces. Listo. ¿Te han llevado a comer a algún comedor comunitario? No. ¿No? Listo. Entonces, ¿has sentido algunos de los siguientes síntomas? Debilidad, tristeza, falta de energía o dolor de estómago. Debilidad y falta de energía. De los siguientes alimentos, ¿sabes cuáles debes comer? Carnes, frutas, golosinas, vegetales o bebidas artificiales. Carnes, frutas y vegetales. Listo, eso está muy bien, que sepas qué tienes que comer. ¿Compartes la comida con algún compañero? Sí, porque te gusta compartir, no porque nadie te pide, o sí, porque algunos compañeros no traen 11. Sí, porque algunas compañías no tienen. Listo, Sofía. Entonces, por último, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta realizar en tus tiempos libres? Jugar, bailar, colorear. Bailar y cantar. Listo. Muchísimas gracias, Sofía, por tu tiempo y por ayudarnos a diligenciar esta encuesta. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Gabriela Naranjo Montenegro, que nos va a ayudar a diligenciar una encuesta. Entonces, buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien.